a hacer un pequeño de la disponibilidad de tiempo que tengamos después, entonces podamos avanzar en el tema. Estas son parte de las notas que ya les había compartido. Cuando hablamos de calor, básicamente nos estamos refiriendo a una forma de energía. El calor es básicamente energía térmica. Y una de las formas más generales para referirse a esto es, por ejemplo, en algunos sistemas o en algunos, por ejemplo, información alimenticia, a veces que vienen los alimentos o enlatados, se usa el término de caloría. La caloría, o una caloría, perdón, equivale a 4.186 joules, que es la unidad de energía del sistema internacional. Entonces recordamos, calor es lo mismo que energía. Es una forma de energía de calor. Entonces, en sí no es que se mire todo el temario de la clase, todo lo que tiene que ver con calor, pero sí se toma en parte las formas o transferencias de calor que pueden existir. Y para ese caso, hagamos uso de esta figura. Supuestamente representa al Sol. El Sol tiene capas y es un claro ejemplo cómo el calor se va transportando de las tres formas de transferencia de calor en su interior. Entonces, las tres formas de transferencia de calor es convección, conducción y radiación. Para que exista convección tiene que existir algo que se llama o se conoce como las corrientes de convección. Para que exista conducción solo tiene que haber un contacto físico entre los objetos. Y la radiación ocurre cuando no hay ni intercambio de masa ni hay contacto físico. Por ejemplo, la forma en la cual la energía que proviene o que sí que proviene del Sol llega hacia la Tierra u otras zonas del sistema solar es a través de la radiación. La radiación básicamente son ondas electromagnéticas. Y en el mundo de la física existen dos tipos de ondas. Una es la onda mecánica y la onda electromagnética. La onda mecánica es, por ejemplo, el sonido y requiere de un espacio mediante el cual se pueda transportar. Mientras que las ondas electromagnéticas no requieren de materia para transportarse o moverse o propagarse. Por ello, por ejemplo, es que la radiación puede viajar a través del universo. Básicamente es casi vacío, hay ausencia de materia o está diseminada en densidades bastante bajas, pero se puede desplazar. Por ejemplo, ¿qué cosas que no puede hacer el sonido ahora? Por ejemplo, todas las películas, algo así como Guerra de las Galaxias o todo lo demás, eh, que hay disparos de láser. Si eso ocurriese, en realidad solo se vería el destello, no se escucharía. Porque el sonido requiere de materia para propagarse y al estar en el universo no hay un medio que pueda propagar. Entonces, la característica principal de la radiación es eso, que se puede transportar a través de cualquier condición, ya sea en el vacío o en materiales. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la luz. Radiación es básicamente transporte de energía a través del espacio. La luz
visible a nuestros ojos es parte de esto que podemos llamar como radiación. Hay un rango pequeño en el cual nuestros ojos pueden observar radiación y es lo que nosotros percibimos como colores. Pero, por ejemplo, si tuviésemos ojos con una capacidad distinta para poder interpretar radiaciones, por ejemplo, podríamos ver la señal que está llegando a nuestro aparato celular o al radio o al televisor en nuestras casas. Pero nuestra visión es limitada y solo funciona en una especie de rango pequeño. El otro tipo de energía de transferencia de energía, perdón, es la convección. Y para ese caso, centrémonos en uno de estas relaciones que tenemos acá. La línea que tenemos en rojo representa materia caliente y aquella que está en azul representa materia que está fría. No sé si alguna vez han observado qué ocurre, por ejemplo, cuando una olla ya está a punto que tiene líquido o que, por ejemplo, tiene una sopa. Cuando ya está a punto de hervir, empiezan a existir como borbotones, como por así decirlo, aire que está saliendo del fondo de la olla. Así esto ocurre por esta reacción, una corriente de convección. ¿Qué ocurre? Cuando un material se calienta, como cuando miramos la parte de expansión lineal, se expande y al expandirse, su densidad cambia. Si se expande, toma mayor volumen. Entonces, si el volumen aumenta, la densidad se va a reducir. Y si ocurre lo contrario, por ejemplo, que se reduzca su temperatura, el objeto reduce su volumen. Entonces, si reduce su volumen, la densidad va a aumentar. Entonces, la relación con el volumen es inversamente proporcional con la relación que ocurre con la densidad. Entonces, si se enfría, su volumen se reduce, aumenta su densidad. Y si se calienta, entonces su volumen aumenta y su densidad disminuye. Y si recordamos el principio de Arquímedes, cuando estábamos viendo la parte de fluidos, aquellos fluidos que tienen mayor densidad se van a hundir. Y si nos fijamos acá, cuando tienen más densidades, cuando tenemos el enfriamiento. Mientras que cuando se calienta, entonces su densidad disminuye. Entonces, un objeto que se caliente tiende a irse hacia arriba, mientras que aquel que está frío tiende a irse hacia abajo. Y en esta pequeña relación funcionan, por ejemplo, los refrigeradores. También la transferencia de calor al interno de una olla que tiene un líquido. Y es, por así decirlo, el mismo procedimiento o el proceso que ocurre en las capas del Sol. Las capas que están hacia el exterior del Sol, o cada vez que se va alejando de su núcleo, están más frías. Pero aquellas que se acercan más a su centro, están más calientes. Entonces, esa diferencia de temperaturas entre capas genera estas corrientes de convección. Pero estas corrientes de convección, por ejemplo, solo ocurren al interno de cada capa. Entonces, para que haya convección, es necesario que haya un movimiento de la masa o intercambio. Y el tercer y último tipo de transferencia de energía es aquel que se conoce como conducción. Y es este que ocurre cuando tenemos transferencia entre las capas. Por ejemplo, es la forma de transferencia de energía que existe cuando agarramos algún objeto que está caliente.
Si tomamos, por ejemplo, una taza, no por su orejera, sino que directamente por la parte cilíndrica de esta y el objeto está caliente, entonces nos quemamos la mano, ¿verdad? Pero básicamente es por esa transferencia de calor que se da. Entonces, estos tres tipos de transferencia de calor eh, son determinantes, por ejemplo, cuando a ustedes les toca hacer un diseño y dependiendo de las especificaciones de confort climático que desean tener el interior de la edificación, entonces tienen que escoger un determinado material, ¿verdad? Entonces, aquí entra en juego estos objetos o este parámetro que se conoce como conductividad. La conductividad, lo que nos dice es qué tanto calor va a transferir un material. Entonces, entre mayor sea la conductividad, mayor va a ser la transferencia de calor que ésta va a distribuir. Si nos fijamos en la tabla, eh, hay materiales más, o tablas más adaptables, por ejemplo, para elementos de construcción, pero si se tiene una placa que sea de plata, esta va a transferir mayor cantidad de calor que, por ejemplo, el hielo o, por ejemplo, el ladrillo. Entonces, dependiendo de las condiciones que se deseen tener, se puede escoger un tipo de material para crear estas situaciones. Por ejemplo, algo que ha tomado bastante fuerza en el aspecto de construcción es estos, los forros que a veces se tienen de poliutereno. Y por ejemplo, en países que sufren bastante de fríos o que alcanzan temperaturas inferiores, sus paredes por requerimiento, por condiciones de volverlos habitables, tienen que ir forradas. Entonces, este pequeño forro de polietileno hace que la transferencia del exterior hacia el interior y viceversa sea más lento. Entonces, por ejemplo, evita que el calor que se tiene acumulado en el interior escape a mayor velocidad hacia el exterior. O a veces puede ser lo contrario, en verano, evita que el calor excesivo que puede haber en la parte exterior sea transferido de manera rápida hacia el interior. Entonces, estas ecuaciones que tenemos acá están relacionadas a la conducción. La Q representa el calor y dividido entre el tiempo es conocido como un parámetro que se conoce como potencia. Entonces, la conducción que puede existir es este parámetro K, que acá lo miramos, que es básicamente la conductividad térmica, multiplicado por A, que representa el área transversal que se está analizando. Y la temperatura 1 y la temperatura 2 son las temperaturas a ambos lados del material que se está analizando ahora. Con ver la ecuación, si tenemos una misma temperatura, entonces básicamente no hay transferencia de calor, ¿verdad? Pero al existir diferencias de temperaturas, entonces hay transferencia de calor. Y esto está dividido entre L, que representa el grosor del material. Entonces, entre más grueso es el material, menor va a ser la conducción térmica que va a existir a través de este, ¿verdad? Pero entre más delgado sea, entonces la transferencia de calor va a ser mayor. Esta ecuación de escribir de esta forma, nada más que en vez de estar hablando, por ejemplo, de valores puntuales, ya, por ejemplo, para describir una situación en la cual incorporamos derivadas, en la cual el cambio de temperatura a razón de la longitud
del grosor del análisis o de la superficie que se está analizando queda determinado de esta forma. Esto por si analizamos la conducción, ¿verdad? Si analizamos la radiación, básicamente obedece esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación de Stefan Boltzmann, que nos dice la cantidad de energía o de calor que se transfiere. Entonces, estos parámetros, epsilon y sigma, tienen valores específicos. La A mayúscula normalmente representa el área transversal y esta es la temperatura, pero expresado en una escala Kelvin o una escala absoluta. No sé si recuerdan que hemos visto anteriormente los tipos de escalas de temperatura y teníamos tres tipos de temperatura, de escalas de temperatura, perdón, la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. La Kelvin y la Celsius básicamente tienen una graduación o diferencias de temperaturas similares, solo que el cero está desplazado de una de la otra por un valor de 273 grados. Entonces, si tenemos una temperatura que esté en Celsius y la queremos pasar a Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumarle 273. O si es en sentido contrario, que la tenemos en Kelvin y la queremos en Celsius, entonces le restamos 273. Entonces, cuando se trabaja con ecuación de radiación, por fuerza tenemos que tener datos de temperatura que estén expresados en Kelvin. Entonces, el sigma es una constante y representa este valor. 567 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la potencia 4. Y esta letra que tenemos acá, o que queda, el epsilon, representa el índice de emisividad que tiene el material. Todos los materiales pueden tener la capacidad de emitir radiación. Ahora, no todos emiten la radiación o en su caso reflejan la radiación que reciben de forma similar. Por ejemplo, algo así ocurre con los colores. Si ustedes están viendo una pared, ustedes van a apreciar el color en función a la pintura con la cual fue pintada, ¿verdad? Pero en sí lo que hace la pintura es que está absorbiendo todas las longitudes de onda que corresponden a colores y solo refleja aquella que la cual nosotros estamos apreciando, ¿verdad? Es decir, si miramos una pared que es amarilla, en esa pared, todas las longitudes de onda que pueden ser azul, rojo u otro color, quedan absorbidas en esta. Y esta solo refleja el color amarillo. O similar con cualquier otro color. Entonces, por ejemplo, el índice de emisividad de una estrella es 1. Pero si estamos hablando de colores, va cambiando en específico. Tienen estos dos modelos para estas dos formas de transferencia de calor, pero para la convección no existe un modelo, o no se analizará en la clase un modelo matemático para poder calcular transferencias de calor. Entonces, un ejemplo, como les repetí al inicio, ustedes tienen estas notas, pueden revisarlas.
Nos menciona que tenemos una varilla de cobre que tiene una longitud de 45 centímetros de largo y un diámetro de 2 centímetros. Eso nos dicen que un extremo de esta está a 460 grados y que el otro extremo se coloca en agua que está a una temperatura de 22 grados Celsius. Entonces, naturalmente, si la varilla estaba caliente, se va a empezar a enfriar al entrar en contacto con el agua, ¿verdad? Pero el qué tan rápido se enfría o qué tan rápido se caliente depende de cuánta energía puede liberar, ¿no? Entonces, tomando ciertos detalles y adaptándolo a la ecuación de conducción, se puede determinar esa tasa. El área transversal en este caso es básicamente el área del círculo que forma una varilla. Se determina a través de la ecuación pi por diámetro cuadrado entre 4. Y por ejemplo, la constante de conductividad se determina al saber el tipo de material de la varilla. Me dicen que es cobre. Esto se verifica en la tabla. Y efectivamente es 380 joules sobre segundo, metro y Celsius grado. Entonces lo único que se tiene que hacer en este caso es sustituir los valores a través de la ecuación y se encuentra esa relación. Pregunta, ¿por qué el resultado es negativo? Sencillo, ¿verdad? La varilla está ganando o está perdiendo calor. ¿Cómo podemos saber cuándo un objeto gana o pierde calor? Bueno, si su temperatura se está reduciendo, está perdiendo calor, o sea, le está entregando el calor que éste tenía. Pero si su temperatura aumenta, es que éste está ganando calor. O sea, que está recibiendo calor de su entorno. Entonces, en este caso, queda una tasa de transferencia, que es básicamente determinada por esta expresión. Cuánto calor se entrega por razón de tiempo y es negativa. Revisando otro ejercicio también de conducción, entonces nos dicen que la capacidad de conducción que tiene la piel es de 150 watts, es decir, por cada segundo que transcurre hay un flujo de 150 joules de energía a través de los capilares sanguíneos. Entonces nos dan el área superficial de estos capilares y nos menciona un cambio de temperatura en este punto. Entonces, una diferencia de temperaturas es lo que tenemos en esta parte de acá, ¿vale? En este caso ya nos están dando directamente la diferencia. Entonces están pidiendo que se estime cuánto es el espesor o longitud o grosor que puede tener la piel bajo estas condiciones, ¿verdad? Entonces básicamente lo que se está buscando es el valor de L. Y lo único que se hace en este caso es despejar para L. Mencionan que es piel, computando en la tabla 19.5. Nos muestran el valor de la conductividad térmica para la piel, que es 0.2. Solo se sustituye el valor, ¿verdad? Muy importante, como habíamos resaltado anteriormente, en cualquier ecuación que se utiliza para un cálculo de un parámetro físico, es siempre importante utilizar las unidades en el sistema del sistema estándar.
De esta forma, el resultado, pues, sabemos que tiene que estar expresado en la unidad de estándar. Entonces, de toda esta relación que se tiene aquí, la unidad que va a resultar no puede ser muy obvia poderla deducir, ¿verdad? Pero si yo sé que todos los parámetros que he introducido en esa parte están en su unidad estándar, entonces si el parámetro que yo estoy analizando es longitud, entonces tiene que ser por fuerza el resultado expresado en el resultado, perdón, en la unidad estándar de dicho parámetro. Entonces la longitud es en milímetros, entonces el resultado tiene que estar sí o sí expresado en metros. Al final aquí lo que se hizo para este caso específico es encontrar una equivalencia que nos ayude a entender la dimensión de la unidad. Nos menciona este otro ejercicio del capítulo 19, el número 61, que se tiene una tetera. Nos dan el índice de emisividad que es 0.7. Es decir, que el 70% de la energía que tiene la está emitiendo a través de radiación. Y nos mencionan que otro tipo de tetera tiene un índice de emisividad de 0.1. Entonces nos menciona que cada una de estas tiene 0.55 litros de té a una temperatura de 95 grados Celsius. Entonces nos piden que estimemos la tasa de calor que está perdiendo cada una de las teteras y que consideremos la temperatura o sea, cuánto puede disminuir la temperatura en este caso. Entonces se hacen los cálculos para la tetera de cerámica y la brillante. Las condiciones son básicamente las mismas. Recordemos que sigma es una constante. El índice de emisividad sí es lo que va a cambiar, ¿verdad? Pero la temperatura en ambos casos es 95 grados Celsius. Entonces, sustituyendo se determina este valor de potencia en función del área. Recordemos que la ecuación de la cual partimos es esta que tenemos acá, ¿verdad? Pero no tenemos expresado, por así decirlo, el área transversal que va a tener la tetera. Entonces queda en función expresado del área. Muy importante, recordemos como habíamos mencionado anteriormente, que aquí el dato tiene que estar expresado en kelvins. Entonces las temperaturas nos la proporcionan en grados Celsius, pero al introducirlo en la ecuación tiene que ser en kelvins. Entonces el valor de las teteras de cerámica, es decir, cuánta energía entrega por área, es de 727.9 watts por metro cuadrado. Y en el caso de la tetera brillante es solo cambiando el índice de emisividad, es un valor inferior, ¿verdad? Entonces, al ver estos resultados, si les consultasen que cuál tetera conserva mayor cantidad de tiempo el té caliente, ¿qué responderían? Bueno, para poder contestar eso, entonces lo que nosotros tenemos que fijarnos es en cuál de estas la potencia es menor. A mayor potencia, mayor es la cantidad de energía que va a estar entregando. Entonces, en el caso de la tetera brillante, esta su tasa
de transferencia de calor es inferior. Por lo tanto, pierde menos energía conforme avanza el tiempo. Entonces, si pierde menos energía, conserva mayor cantidad de energía, ¿verdad? Es como una relación recíproca que sale casi automático. Al igual que la relación que se tiene allá, ahora si pierde energía a un ritmo mayor, entonces en un rango menor va a poder conservar la energía que éste posee. Entonces la tetera brillante es va a conservar en el espacio de tiempo más baja la temperatura. No sé si tienen alguna duda o consulta referente a ese termo de transferencia de calor. Si no, recuerden que todas estas notas ustedes ya las tienen y pueden observar también los videos que están en el grupo ya compartido. Entonces, tratando de avanzar en la temática o en el siguiente tema a evaluar. Hacemos un salto del capítulo 19, que eran los temas que estábamos mencionando anteriormente, y nos movemos hacia el capítulo 16 para hablar de sonido. Entonces, lo primero que tenemos que saber o conocer es que nuestros oídos tienen la capacidad de detectar ondas mecánicas. Como recuerdan, había mencionado que existen dos tipos de ondas, ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. Un ejemplo de onda electromagnética es la luz y un ejemplo de onda electromecánica es el sonido. Entonces nuestros ojos básicamente serían como un espectógrafo de alta frecuencia, mientras que nuestros oídos podrían ser un espectógrafo de baja frecuencia. Nuestros oídos pueden detectar señales que estén en este rango de frecuencia, de los 20 hasta los 20.000 Hz. No sé si alguna vez habían escuchado de esta unidad de Hertz, pero básicamente un Hertz es el inverso de un segundo. Y los Hertz básicamente nos sirven para medir un parámetro que se conoce como frecuencia. Y la frecuencia lo que nos dice es cuántas veces por segundo se completa un ciclo. Si en un segundo solo se completa un ciclo, entonces la frecuencia de ese ciclo es un hertz. Pero si se alcanzan valores distintos, entonces varía en función de esto, ¿verdad? Entonces nuestros oídos pueden detectar ese tipo de señales, ¿verdad? Que estén en este rango antes especificado. Por ejemplo, la voz humana
anda más o menos en este rango, desde los 340 hasta unos 4000 hercios. Nuestras cuerdas vocales pueden emitir señales en ese rango de frecuencias. Y si nos fijamos, nuestros oídos pueden detectarlos a un valor de rango distinto. Por ejemplo, en naturaleza hay otro tipo de animales que tienen un parámetro distinto. Por ejemplo, los elefantes pueden detectar señales más graves. O, por ejemplo, los gatos pueden detectar señales a una frecuencia casi el doble máximo que la que detecta un humano. Entonces, como mencionábamos, un sonido es básicamente una onda mecánica. Y las ondas mecánicas requieren un medio de propagación. Si no tienen un medio de propagación, entonces es imposible escucharlos. Por ejemplo, si una persona tiene una plática con otra persona en condiciones en las cuales están rodeadas del aire, la onda del sonido se puede propagar. Pero si estas dos personas se sumergen, por ejemplo, en una piscina o en un río o en el mar e intentan tener la plática, naturalmente sus cuerdas vocales siempre va a producir la misma frecuencia. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la señal no se va a poder propagar y llegar hasta el oído. Entonces el sonido tiene esa peculiaridad. No solo requiere un medio de propagación, sino que para que pueda ser distinguible, el medio de propagación puede llegar al, al receptor. Entonces, este sonido se puede representar a algo que se conoce ondas longitudinales. Y estas ondas nos sirven para determinar, por ejemplo, la posible trayectoria o determinar tiempos en los cuales la señal puede llegar a su receptor. Entonces, un modelo matemático acertado para poder describir la forma de estas ondas este, que les escribo a continuación. Donde K es algo que se conoce como el número de onda. Omega
es la frecuencia angular. O también se la conoce como, perdón, velocidad angular, no frecuencia, velocidad angular. Y omega es igual a 2 multiplicado por F, siendo F la frecuencia. Recordemos, la frecuencia se mide en Hertz y lo que me dice es la cantidad de ciclos que se pueden completar en un segundo. Y falta explicar este otro parámetro, que es el de longitud de onda. Entonces, para poder explicar esos dos parámetros de frecuencia y longitud de onda, auxiliémonos de un gráfico. Entonces, si tenemos una onda sinusoidal como la presente, vamos a tener un ciclo exactamente donde la señal vuelve a iniciar su periodo. Pero si nos fijamos en esta parte, aquí inicia un ciclo, aquí inicia otro, aquí tenemos otro. Este punto tendríamos un tercero, ¿no? Entonces, entre cada valor o espacio delimitado por esas líneas rojas, tenemos un ciclo. Por ejemplo, este sería un ciclo. Este sería el ciclo número 2. Y este sería el ciclo número 3. Y eso que tenemos acá sería un medio ciclo, ¿no? Porque no se completa. Entonces, si esto ocurriese en un segundo, y nosotros queremos saber su frecuencia, en este caso la frecuencia nos dice la cantidad de ciclos que tenemos por segundo. O sea que en este caso, la frecuencia tendría que ser 3.5 hercios. ¿Por qué? Porque si suponemos que esto es un segundo, la frecuencia lo que me dice es la cantidad de ciclos. En ese segundo. Otra fórmula en la cual se puede calcular la frecuencia es que este es el inverso de este parámetro T, pero que se conoce como el periodo.
Y es básicamente el tiempo que toma completar un ciclo. Entonces estos parámetros están relacionados. Si yo conozco la frecuencia, conozco el periodo, o si tengo el periodo, básicamente conozco la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios y el periodo se tiene que medir en segundos porque es un parámetro de tiempo, ¿verdad? Entonces, el otro parámetro que nos interesa es este que tenemos acá como longitud de onda. Entonces, si nosotros tomamos un punto similar entre la onda y medimos la distancia que existe entre estos puntos, esa sería la longitud de onda. Entonces, algo característico que tienen cualquier señal sinusoidal es que no importa el punto que tomemos como referencia, la longitud de onda, sin importar cuál es nuestro punto de referencia, eh, siempre sería el mismo. Podemos tomar cualquier punto de referencia. Es una señal periódica. Entonces, el periodo va a ser el mismo. Y si el periodo es el mismo, la frecuencia también va a ser el mismo. Entonces, la longitud de onda es básicamente la separación entre puntos similares en tres ciclos continuos. Muy importante, ¿verdad? No es que yo voy a tomar este punto de acá y voy a tomar el otro punto de acá. Naturalmente ahí no son ciclos que estén continuos, sino que están separados. Entonces, si se me ocurre hacer esa combinación, naturalmente que no va a ser igual si yo tomo este punto de acá. Tienen que ser puntos similares en ciclos continuos. Si yo tomo este y este de acá, entonces va a resultar que este es exactamente el mismo con este de acá, ¿verdad? Eso es muy importante, es que la velocidad de propagación que tienen estas señales eh, cumple esta ecuación. Que la longitud de onda es igual a, perdón, que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia.
No sé si en la actualidad ustedes, por ejemplo, han visto esas promociones de audífonos que dices que cancelan el sonido. Básicamente esos parlantes, perdón, esos equipos se utilizan un concepto que se llama como superposición de onda. Supongamos lo siguiente. Esta línea en negro perdón, digamos que este es el sonido 1. Entonces, si lo que me dice la teoría de la superposición de ondas es que si yo combino más de una onda en un mismo punto, el resultado que voy a tener es la suma algebraica de esa onda para esos puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo agarro una onda similar, pero opuesta, llamémosla esta antisonido 1. Entonces, al momento de hacer la suma algebraica de estas ondas, lo que voy a obtener es una onda como la que está en verde. Y este sería el resultado de el sonido 1 más el antisonido 1. Entonces, aparentemente es una cancelación de ruido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan estos audífonos que tienen esta funcionalidad? Tienen un micrófono que está captando cuáles son los sonidos que se tienen alrededor, ¿verdad? Entonces detecta los sonidos a través de un amplificador operacional. Pueden invertir la señal y lo que hacen es que después inyectan esa señal a la salida del parlante. Entonces, el sonido que decimos como 1, en este caso podría ser el sonido, por ejemplo, que se tiene alrededor de una persona. Por ejemplo, con estos audífonos eh, pueden haber personas que están hablando a la par. El micrófono está captando esa señal de esa plática de las personas a la par. Lo capta, lo invierte y al invertirlo, después lo inyecta en el parlante y ya no es detectable. Entonces, la funcionalidad o la calidad de esta función, de estos eh, audífonos, básicamente depende de la calidad, por ejemplo, de recepción que puede tener el micrófono. Por ejemplo, si la zona donde se está captando el sonido es mala o está sucio, entonces la funcionalidad
de estos equipos no va a ser la adecuada. Adicional, a este asunto, pues te requieren de batería. Cualquier auricular que ofrezca esta función, ah, sí o sí, tienen que tener un consumo de batería adicional, por ejemplo, no distinto a cualquier tipo de auricular, el cual solo se conecta al receptor o salida de sonido. Entonces, eso que se tiene aquí es lo que se conoce como la superposición de ondas. En la cual lo que nos dice es que si tenemos más de una señal, entonces lo que se va a tener al final es la combinación de todas estas señales. Y esa combinación de todas estas señales, por ejemplo, en este caso particular, estaría representado por esta línea en, en verde. Si lo miramos en este ejemplo que tenemos acá, tenemos dos ondas. Una de estas ondas sería esta que está en un color más oscuro. Y se tiene esta otra que está en un color más claro. Si observan, una de estas ondas tiene un valor de frecuencia y la otra tiene otro valor de frecuencia. Recordemos que me dice la frecuencia, la cantidad de ciclos que voy a tener por segundo. Entonces, esta que tiene una mayor frecuencia, si se fijan, es como que las crestas que representa son algo más delgadas que en comparación a esta otra de acá, ¿verdad? Son más grandes. Comparamos una cresta de esta con una cresta de esta. Podemos observar que la del color azul celeste o más claro es más delgada. Entonces, si se combinan estas dos señales, entonces lo que siempre se va a tener es la suma algebraica de esta relación. Entonces existirán zonas en las cuales están bastante cercanos los puntos máximos. El resultado, por ejemplo, es un mayor grado de intensidad en este punto. Pero, como en este otro caso, existirán zonas donde están prácticamente opuestas al punto de interés. Entonces se reducirá. Entonces, a estas zonas donde se maximizan, se les conoce como de interferencia máxima. ¿Por qué? Porque el resultado es que alcanza valores máximos de amplitud. Pero en estas otras zonas, por ejemplo, este de acá o este de acá, la combinación de señales de estas básicamente nos da un resultado que es cero, ¿verdad? Y a estas se le conoce como interferencia mínima. Entonces,
No sé, por ejemplo, si alguna vez les ha pasado que utilizan una llamada por teléfono y se escucha como ruido. Ahí lo que se tiene es, por ejemplo, que a veces la humedad puede generar una onda o un rebote de onda que genera esta interferencia. En lo cual si nos fijamos al final la respuesta o el resultado de la combinación no se parece en nada a cada una de las ondas por separado, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene este tipo de interferencias, al final lo que se tiene es un gran cambio de la información que se está tratando de transferir al receptor. Entonces, eh, basándose en este principio de superposición de ondas, se pueden diseñar espacios en los cuales, por ejemplo, eh, no haya transferencia de sonidos del interior al exterior, o que la propagación de ruidos externos sea poco. ¿Qué ocurre? Mencionábamos que el sonido es básicamente una onda mecánica. Entonces, esta onda mecánica se va a propagar a través de un medio. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de analizar una concha acústica o de ver la estructura de un teatro. Van a observar de que en estos lugares el escenario está ubicado en esta zona y por ejemplo, las gradas van teniendo esta forma. Entonces, lo que ayuda es que en estas condiciones la onda sonora se pueda expandir. Entonces, por ejemplo, en un teatro, los actores no es que todos anden al micrófono, pero no necesariamente tiene que estar gritando para que la persona que está ubicada en el último lugar o la última fila les esté escuchando. ¿Por qué? Porque el diseño que tiene es propicio para que la onda sonora se pueda expandir. O sea, hay un diseño, hay algo de mente en la forma en la cual esto está elaborado de esta manera. Y básicamente es en misma forma cómo se difumina o se difunde una señal. Entonces, así como pueden haber diseños que ayuden a propagar el sonido, también pueden existir diseños que ayuden a que no se propague. Por ejemplo, no sé si se han fijado eh, eh, en la estructura del techo que tiene o la parte de cielo raso que tiene el edificio B2. Hay como una especie de cajones que son de esta forma, ¿verdad? Todo el techo tiene, por así decirlo, cielo raso tiene esta forma. Entonces la idea de esto es que el sonido puede ingresar en este punto y que quede rebotando una parte en ese interior. De esa manera no rebota, no se propaga hacia otros lugares. Entonces son espacios que tienen aulas
a la par. Pero la idea es de que el sonido esté provocado o generado por un docente no afecte en gran manera al otro docente que está impartiendo una clase que está a la par. Entonces los diseños pueden ser útiles tanto para ayudar a que el sonido se propague como en los teatros, pero también se pueden tener diseños que ayuden a que no se difumine o difunda en gran manera los audios, por ejemplo, como en aulas de clase. Entonces, no solo se utilizan diseños, pero por ejemplo, a veces se utilizan materiales. No sé, por ejemplo, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un estudio de audio en el cual se hacen grabaciones. Generalmente, todas las paredes están recubiertas con esponja, que lo que hace la esponja es que absorbe esta onda mecánica que está llegando a la pared y imposibilita de que ésta se transfiera al otro lado de la pared. Y funciona de igual manera, tanto para sonidos que están en el interior como para sonidos que vienen desde el exterior. Y, por ejemplo, otra opción que no sé si al menos lo he visto bastante en algunos estudios aquí en Honduras, es que utilizan, por ejemplo, como cartones de huevo que lo ponen en las paredes. Y al final el principio que utilizan es similar al que les mencionaban en la parte del techo del edificio, bueno, de la mayoría de edificios en la universidad, que es que a través de estos picos o elementos sobresalientes, parte del sonido quede atrapado y no se siga difundiendo. Como mirábamos, si el sonido se empieza a expandir en función de su onda. Pero, por ejemplo, si yo tengo un elemento en este punto que imposibilite que se difunda de esa forma, entonces la consecuencia que va a tener es que en las partes posteriores a ese objeto que está bloqueando o que tiene un pico, es que el sonido no esté presente en ese lugar. Entonces es lo que se intenta hacer con ese tipo de estructuras. Y hablando de sonido, entonces hay un parámetro muy importante que es el que nos dice la intensidad del sonido. También se le conoce como nivel de sonido. El nivel de sonido nos sirve como para comparar eh, los diferentes sonidos que se pueden presentar, ¿verdad? Y este básicamente surge de aplicar la siguiente ecuación. Entonces, teniendo
Bueno, perdón, la ecuación se describe de esta forma. Beta, que representaría el nivel del sonido, es básicamente 10 multiplicado por el logaritmo base 10 de la intensidad de sonido entre la intensidad umbral, o este I sub 0. ¿Qué representa esto? Bueno, este es como el umbral de sonido que nuestro oído puede detectar. Si una señal de sonido tiene una potencia por área inferior a este valor que tenemos acá, aunque esté en el rango de frecuencia que nosotros podemos distinguir con nuestros oídos, no lo podemos detectar porque su intensidad es demasiado grave, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos platicando con una persona frente a frente, podemos escuchar lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero si nos empezamos a separar, la intensidad con la que está llegando la señal a nuestros oídos va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se está aumentando la distancia, ¿verdad? Eh, hasta que llegue un punto en el cual la persona está hablando en una frecuencia que nuestro oído puede detectar, pero esa intensidad de la señal no es lo suficientemente fuerte para que lo podamos detectar. Entonces, ese umbral es este valor y es, por así decirlo, una constante, ¿verdad? Quizás en la práctica, hay personas que tienen mayor sensibilidad con el sonido, ¿verdad? Se les dice a veces tísicos, que pueden detectar sonidos quizás en umbrales inferiores a este valor presentado, pero no es, por así decirlo, una generalidad, sino que es un grupo reducido que tienen una mayor capacidad de recepción de sonidos a través de sus oídos. Entonces es muy importante este valor de nivel de sonido se describe a través de estas unidades que se conocen como decibelios. O también se les conoce como decibelios. Entonces, cuando nosotros escuchamos cualquier parámetro que esté expresado en decibelios, lo que nos están diciendo lo que nos puede servir para saber es qué tan fuerte o qué tan débil es ese sonido, ¿verdad? Naturalmente, entre mayor sea el número, más grande va a ser la intensidad que va a presentar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mm, si nosotros estamos hojeando hojas, eso tiene más o menos una intensidad de unos 10 decibelios. Pero, por ejemplo, si estamos alrededor del tránsito de la calle, ya el nivel de intensidad que se puede tener es alrededor de unos 80 decibelios. Una sirena, naturalmente, dependiendo de la ubicación, puede tener un valor de 100 decibelios. Y hay algo que se conoce como el umbral de dolor. Y este ocurre en una intensidad
de 120 decibelios. Por ejemplo, personas que trabajan en industria donde se tienen compresores o equipos de refrigeración, es necesario que ocupen o que usen protectores para sus oídos, que hay unos que básicamente es como meterse una especie de corcho en el oído, y hay otros que tienen eh, están hechos de poliestireno maleable, que lo que hace básicamente absorber parte de la onda que está llegando para que si lo que entre al oído sea mucho menor. Recordemos que en el caso de los humanos, los sonidos que nosotros percibimos o escuchamos no solo provienen de o ingresan a través de nuestro oído. Nosotros podemos tener completamente bloqueado el oído, pero pues, el sonido también puede entrar a través del cráneo en nuestra cabeza. Naturalmente, la intensidad que esto lo podemos percibir es mucho menor. Entonces, se pueden bloquear los oídos, pero siempre se está escuchando. Naturalmente, es más difícil escuchar o distinguir sonidos débiles. Entonces, hay ciertas tareas que requieren ese tipo de protección extra. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Bueno, entonces quedamos por aquí, hacemos ejercicios de este tema en la próxima clase que sería el viernes. Entonces nos vemos el viernes para hacer ejercicios de este tema. Recuerden lo que les había comentado al principio. Hoy tendremos una reunión los profesores de la asignatura para reprogramar las siguientes evaluaciones y al tener la información las haré llegar a través del grupo de la clase. Pasen buen día. Gracias, Lick.